A todos nos encanta seguir las aventuras de Peppa Pig, ¿verdad? Este tierno y divertido programa animado ha conquistado el corazón de niños y adultos a lo largo de los años. Pero lo que pocos saben, probablemente incluso tú, es que detrás de este universo animado y colorido se esconde una historia oscura y llena de misterios que involucran nada menos que al hermanito de la protagonista, George. Existen muchas teorías alrededor de él. Por ejemplo, algunos dicen que George podría ser adoptado y que en realidad sería hijo de la tía Dottie, no de mamá y papá Pig. Otros creen que el pequeño cerdito nació en un hogar con padres extremadamente problemáticos, quienes lo dieron en adopción cuando era solo un lechoncito recién nacido. Sin embargo, la verdad es que el origen del pequeño George va mucho más allá de cualquiera de estas simples hipótesis. Hoy vamos a explorar la teoría más aterradora sobre el origen de este cerdito. Así que prepárate, apaga la luz y asegúrate de que tus pies estén bien escondidos bajo las sábanas. Y como siempre, ponte tus botas doradas y prepárate para adentrarte una vez más con nosotros en el increíble mundo de Peppa. El cambio. El programa de Peppa y su familia está completamente inspirado en la vida cotidiana de las personas que viven en Inglaterra, ya que el show se originó en ese país. Por esta razón, varios personajes de la serie están basados en personas reales, y la mayoría de nosotros ni siquiera lo sabe. Este es precisamente el caso de Peppa y Madame Gazelle, como hemos mencionado o mencionaremos en videos aquí en nuestro canal. El mismo principio aplica al pequeño George. De hecho, se cree que la idea de darle un hermano menor a Peppa Pig surgió a raíz de una historia real llena de dolor y sufrimiento, que involucra a un niño inglés que vivió y desafortunadamente murió hace muchos años en una zona rural del interior del país. Sin embargo, el George real no siempre vivió en el campo. En la historia verdadera, este pequeño era hijo de una pareja de clase media que vivía en la ciudad de Londres. La vida de esta familia era relativamente cómoda y eran el ejemplo perfecto de una familia casi ideal, sin problemas, todos con buena salud y con un gran cariño entre los padres y su hijo. Pero la vida de George cambió por completo cuando apenas tenía 3 años. Fue en esa época cuando su padre, que trabajaba como supervisor en una fábrica de alimentos, vio cómo la empresa quebraba y despedía a todos sus empleados de un día para otro. Esto bastó para desestabilizar mental y financieramente a los padres de George, quienes se encontraron en un futuro incierto, especialmente al saber que necesitaban dinero para pagar los gastos escolares de su hijo, quien asistía a un buen colegio privado. Aunque era tan pequeño, George comenzó a darse cuenta de que las cosas en su casa ya no eran como antes. Sus padres, quienes solían ser muy cariñosos el uno con el otro, empezaron a discutir constantemente. Eran discusiones interminables, gritos que resonaban en toda la casa, y hasta el pequeño George, con su inocencia, empezó a entender que el motivo de las peleas era la falta de dinero. Durante meses, vio a su padre dormir en el sofá casi todas las noches para evitar más confrontaciones con su madre, hasta que un día, sus padres decidieron tener una conversación seria con él. «Hijo, nos vamos a mudar. Es algo necesario. Eres muy pequeño para entenderlo ahora, pero será mejor para todos», dijo su padre con una triste sonrisa. La madre de George intentó animarlo. «Te vas a encantar el nuevo lugar. Es una granja con muchos animalitos. Y hay cerditos. Tú adoras a los cerditos, ¿verdad?». Aún así, George no pudo ocultar su tristeza. Lloró en silencio mientras abrazaba a sus muñequitos favoritos, el granjero y el señor Oink. Esa noche, se quedó imaginando cómo sería su nueva casa, tratando de convencerse de que al menos podría hacer nuevos amigos entre los animales. Una vida feliz. Como mencionamos, las cosas no siempre fueron difíciles para George. Antes de los drásticos cambios en su vida, era un niño muy feliz. Cuando tenía 2 años, George vivía en un vecindario tranquilo, en una acogedora casa en el Reino Unido. Con padres amorosos y estables económicamente, tenía todo lo que un niño podría desear. Sus juguetes eran su mayor tesoro, especialmente su set de granja, que incluía figuras de animales y humanos. ¿Su favorito? Por supuesto, el cerdito de plástico llamado Señor Oink. George era la alegría del vecindario. Le encantaba jugar en el jardín y frecuentemente otros niños de la calle se unían a él para correr y crear historias juntos. Sus padres siempre estaban orgullosos de poder ofrecerle una infancia tan feliz a su único hijo. La constante sonrisa de George era prueba de que, en ese entonces, su vida era todo lo que cualquier niño podría soñar. ¿Qué opinas? ¿Te está gustando descubrir estos secretos ocultos de la historia de George? Si estás disfrutando este video, comenta miedo en los comentarios y no olvides dejarnos un like para que sepamos que quieres más historias como esta. Gracias por acompañarnos. Vida en la granja. La vida de George cambió por completo cuando su familia se mudó a una granja que su padre había heredado repentinamente de un tío abuelo que había fallecido sin hijos.
La granja estaba en el interior del país, y aunque no tenía muchas mejoras, era un gran terreno con algunas actividades ganaderas en marcha, siendo la principal la crianza de cerdos. Para la familia, era una oportunidad de empezar de nuevo. Por eso, decidieron mudarse a este lugar, ya que el padre de George, que había trabajado en la industria alimentaria, veía en la crianza de cerdos una oportunidad para ganar dinero produciendo embutidos, como salchichas y chorizos hechos de carne de cerdo. El niño quedó impresionado con su nuevo hogar, pero no en el buen sentido. La casa era vieja, con un aspecto de abandono. En lugar de un patio donde jugar, solo había un pastizal donde algunas vacas pastaban. Dentro de la casa, las cosas no eran mejores. El suelo crujía, los muebles parecían sacados de otra época, y todo necesitaba reparaciones. George sintió un escalofrío al contemplar aquel lugar que ahora era su hogar. Sus padres intentaron tranquilizarlo, colocando sus manos sobre sus hombros y diciendo: «Pronto te acostumbrarás, cariño». Pero para el pequeño George, adaptarse fue más difícil de lo que sus padres habían imaginado. Sus días eran solitarios, ya que la familia vivía en una zona rural muy aislada. Muchas veces preguntaba por qué tenían que vivir allí. Sus padres le explicaban que era una solución temporal y que solo así podrían ahorrar dinero para reconstruir sus vidas. El padre mencionaba frecuentemente cómo la empresa en la que trabajaba había quebrado, dejándolo sin los pagos que le correspondían. Pero para un niño, todo aquello parecía un rompecabezas sin solución. Sin vecinos ni compañeros cerca, George encontró en los animales los únicos amigos que podía tener. Al principio, los animales reales le parecían extraños, notando lo diferentes que eran de las miniaturas de plástico que tanto le gustaban. Pero con el tiempo, empezó a encontrar graciosos los gruñidos de los cerdos e incluso a imitar los sonidos que hacían. Se encariñó tanto con los cerditos que llegó a disfrutar caminar como ellos, a cuatro patas, gruñendo por el suelo. Con los años, la granja se convirtió en su mundo. Cuando George cumplió 5 años, ya era casi un experto en algunas tareas. Se despertaba de madrugada para ayudar a sus padres a ordeñar las vacas. Los olores fuertes y el lodo, que antes le molestaban, se volvieron parte de su rutina. Ayudaba a sus padres a separar los productos que venderían en la ciudad y se quedaba en la granja mientras ellos salían. George pasaba horas en compañía de sus amigos del lodo, especialmente los cerditos. Siempre que sus padres tardaban en regresar de la ciudad, donde vendían vegetales, carne o leche, él corría a jugar con los animales. Esa cercanía con los animales hizo que se distanciara aún más de las personas. Otro rasgo característico del pequeño era su overol azul. Le encantaba usarlo, ya fuera para jugar con los animales o ayudar en las tareas diarias. Para George, ese overol parecía ser una parte de él, algo que lo hacía sentirse cómodo y seguro. Si tienes curiosidad por descubrir cómo termina esta historia, aprovecha ahora para hacer clic en el botón de suscribirse, activar la campanita y asegurarte de no perderte ninguna parte de esta increíble historia. Nuevos problemas. A pesar de vivir en la granja por necesidad, los padres de George nunca ocultaron su deseo de reconstruir la vida que tenían antes. En los suburbios de Londres, hablaban con entusiasmo sobre un negocio en el que estaban invirtiendo, creyendo que sería la clave para recuperar todo lo que habían perdido. Muchas veces le preguntaban a George si estaba emocionado por volver a su antigua casa, pero el niño respondía con un simple «no me importa», asegurando que allí, en la granja, tenía amigos de verdad. Esta respuesta preocupaba a sus padres. Veían cómo George pasaba cada vez más tiempo con los animales, especialmente con los cerdos, e intentaban convencerlo de que, aunque los animales fueran simpáticos, no eran como los humanos. Ellos no piensan ni sienten como nosotros, le decían. Pero George no estaba de acuerdo. Estaba convencido de que los cerdos lo entendían y que su amistad con ellos era real. Fue entonces cuando todo cambió de manera drástica. Una mañana, George se despertó por los gritos que venían de la cocina. Corrió a ver qué estaba pasando y encontró a sus padres completamente descontrolados. Les preguntó qué había sucedido y entre gritos y lágrimas le explicaron que habían sido víctimas de una estafa. Perdieron todo su dinero y ahora estaban atrapados en esa vida para siempre. George intentó calmarlos, diciendo que la granja no era tan mala, pero sus padres estaban fuera de sí. Discutían ferozmente, declarando que iban a separarse porque no soportaban más esa situación ni la compañía del otro. Aterrorizado, George salió corriendo de la casa. La lluvia caía con fuerza, los rayos iluminaban el cielo y los truenos sacudían el aire. A pesar del clima terrible, George prefería enfrentar la tormenta a escuchar otra pelea. Estaba empapado y temblando de frío cuando encontró refugio en el granero, donde se escondió con sus amigos cerditos. Con lágrimas en los ojos, George se desahogó con los animales, contándoles sobre sus padres y todo lo que había sucedido. Sentía que los cerdos lo entendían, y eso lo consolaba. Sin embargo, la tormenta empeoraba.
asustando a los animales, que caminaban de un lado a otro, inquietos. Mientras tanto, los padres de George, al darse cuenta de que su hijo había desaparecido, salieron a buscarlo, llamando su nombre bajo la lluvia. George escuchó sus voces y gritó que estaba bien, pero no estaba seguro de que lo hubieran oído, ya que el sonido del viento y la lluvia era ensordecedor. Los cerdos se pusieron aún más nerviosos. Con un trueno estruendoso, la puerta de madera que los mantenía encerrados se rompió. George intentó levantarse para salir, pero tropezó y cayó. Antes de que pudiera reaccionar, los cerdos, asustados, corrieron hacia la salida, pisoteándolo en su camino. Afuera, sus padres vieron el caos, y entre los cerdos distinguieron la correa azul del overol de George. Desesperados, corrieron hacia él, pero ya era demasiado tarde. El niño yacía en el lodo, frío y sin vida. La tragedia destrozó a la familia. Incapaces de lidiar con la pérdida, los padres se separaron, y la historia del niño que murió tras ser pisoteado por cerdos se extendió por todo el Reino Unido. La leyenda de George. Durante muchos años, la historia de George fue solo una leyenda local, transmitida de generación en generación, hasta que llegó a oídos de dos hombres que, supuestamente, eran Neville Astley y Mark Baker, los creadores de Peppa Pig. Inspirados por el caso, decidieron rendir homenaje al niño en su serie infantil. Le dieron el nombre de George al cerdito más pequeño de la familia y lo hicieron tener la misma edad que el niño tenía durante sus años más felices. Como un tributo especial, el personaje también gruñía, tal como lo hacía George al imitar a sus amigos cerditos en la granja. La serie Peppa Pig se convirtió en un fenómeno mundial. Hoy en día, George no es recordado por su trágico final, sino por la inocencia y la alegría contagiosa que marcaron su infancia. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? Es muy diferente de lo que vemos en el programa, ¿verdad? Hemos seleccionado 2 videos increíbles para que sigas divirtiéndote con nosotros. Haz clic en el que más te interese. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.